El día de hoy vamos a continuar en nuestro estudio en el Evangelio de Mateo. Vamos a terminar el capítulo 18. Jesús, a partir del capítulo 16, ha comenzado a enseñarle a los discípulos claramente qué significa que Él es el Mesías. Significa que Él ha sido enviado por Dios para llevar a cabo este acto de rescate por medio de su humillación, su muerte, su resurrección. El que será traicionado por las autoridades será llevado a la cruz, pero luego resucitará venciendo a la muerte. Así Jesús ha hecho muy claro esto. De hecho, Jesús desde el capítulo 16 hasta el capítulo 20, 3 veces menciona claramente acerca de su muerte y su resurrección. Y en medio de estas 3 afirmaciones que hace Jesús también le está enseñando otra cosa a los discípulos. Jesús también les está enseñando qué significa para ellos y para todos los que van a creer convertirse en seguidores de Jesús, en discípulos de Jesús. Pues nos estamos acercando al final del ministerio terrenal de Jesús. Y Jesús ha estado explicando ya mucho acerca del reino de Dios, acerca de su muerte, acerca de su resurrección. Y también está enseñándole a los discípulos cómo vivir ahora como discípulos del reino de Dios, de este reino al revés, de este reino diferente, en el que vimos, ¿te acuerdas la semana pasada? En el que Jesús enseña que el que quiere ser el más grande tiene que ser el que sirve a los demás. Y si son discípulos de Jesús, tienen que ser como Él, tomar su cruz y seguirle. Y eso implica no menospreciar a otros, sino servir. El ser como un niño, humildes, creer en el Señor. Así es como es el reino de Dios. Jesús dice también que los discípulos del reino tienen que tener cuidado de no hacer tropezar a otros, tener cuidado de no hacerles caer. Advierte duramente del peligro de hacer caer a otros. Y también Jesús habla de esta humildad, de ir en busca del discípulo que es como una oveja perdida, ir por él, dejar a los 99 como hace el Señor y rescatarle. Ahora Jesús sigue hablando de esta vida de discípulo en la comunidad del reino. Jesús habla ahora acerca del perdón y la restauración en la comunidad de discípulos. Por ponerlo de otra manera, ¿cómo se vería un lugar si Jesús es el rey de ese lugar y sus súbditos reflejan el carácter de ese reino, los valores de ese reino? ¿Cómo sería ese lugar? ¿Cómo se vería? Bueno, Jesús dice que la comunidad de discípulos, la iglesia, tiene que ser como una pequeña ventana al reino de Dios. Un lugar donde Jesús es el rey y donde sus súbditos, sus seguidores, exhiben el carácter generoso y la justicia del Padre Celestial, del Rey a quien sirven y siguen. Y por eso Jesús nos va a decir el día de hoy que el perdón, la reconciliación es esencial, una característica esencial de la vida en el reino de Dios. Jesús quiere que tomemos muy en serio, muy en serio el asunto de perdonar y buscar la restauración. Es tan importante que así como el día de hoy hay ciudades que pueden ser famosas ya sea por la minería, ¿no? Hay ciudades, por ejemplo, Chile es un país muy famoso por las minerías y por otras razones, pero la minería es muy importante, de manera que puedes identificar a un país por cierta característica, ¿no? Incluso hay ciudades que les ponemos un nombre, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos de Nueva York como la ciudad que nunca duerme, ¿verdad? O la gran manzana, ¿verdad? Y así podemos identificar a una ciudad por ciertas características. ¿Qué tendría que identificar a la comunidad de discípulos en todo el mundo? Donde hay cristianos que se reúnen y Jesús está entre ellos. El perdón y la restauración. El perdón es tan importante que se tiene que convertir en un identificador de una comunidad cristiana. Pero no es fácil perdonar. ¿Estás de acuerdo? No es fácil.
uno de los asuntos que más es recurrente en consejería es precisamente el de conflictos interpersonales, el de falta de perdón, el dolor de haber sido lastimado por otro hermano y que no exista la reconciliación. Esos son los asuntos de consejería más comunes, porque vivimos en un mundo caído, por nuestra naturaleza caída, porque definimos el bien y el mal a nuestra manera, nos lastimamos y lastimamos a otros. Pero Jesús está haciendo de la iglesia una comunidad del reino, una donde se exhibe su carácter de amor y generosidad y justicia. Hemos sido llamados a ser parte de la familia de Jesús, a vivir de una manera diferente, a poder exhibir el carácter del rey a quien seguimos. ¿Y cómo es este rey? Pues es uno que se humilló para rescatarnos, que, como dice Marcos, no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué no oramos y meditamos en Mateo 18? ¿Te parece? Acompáñame, por favor. Señor, gracias por este tiempo que nos has regalado para poder estudiar tu palabra. Por favor, transfórmanos, Señor. Transforma nuestra manera de pensar para que también, Señor, pueda ser transformada nuestra manera de vivir. Ayúdanos juntos como iglesia a estar atentos a tu palabra, Señor, y a lo que tú quieres seguir haciendo en nuestras vidas. Gracias porque nuestra confianza es que tú estás aquí con nosotros, así como en todo lugar donde hay creyentes reuniéndose. Gracias, Señor, y háblanos esta mañana, esta tarde, Señor, te lo rogamos. Amén. Acompáñame a Mateo 18, verso 15. El verso número 15 al verso número 20, Jesús trata con la necesidad de la restauración en la comunidad de creyentes, de discípulos. Y luego en el verso número 21 hasta el 35, Jesús habla de la importancia del perdón en la comunidad de discípulos. Entonces vamos a comenzar leyendo el verso 15. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En estos 3 primeros versículos, Jesús está hablando de cuando en la comunidad de creyentes hay un hermano, un discípulo que peca. Porque así comienza, ¿verdad? Si tu hermano peca. Ahora, aquí en Mateo, en la Reina Valera dice: si peca contra ti. En algunos manuscritos antiguos aparece una lectura más corta que simplemente dice: si tu hermano peca. Y hay otros manuscritos donde aparece: si tu hermano peca contra ti. ¿Cuál de las dos es la correcta? Pues en realidad las 2 lecturas son correctas, porque Jesús está tratando del asunto más amplio cuando un hermano es sorprendido en pecado, cuando peca. Pero regularmente cuando un hermano, un discípulo peca, eso puede incluir que ha pecado contra otros. ¿Estás de acuerdo? Así que las 2 cosas están en el panorama del pasaje, tanto si un hermano peca como si hay un asunto personal y un hermano peca contra ti. ¿Okay? Lo que dice Jesús es: si un hermano peca. Así que también aquí la palabra hermano es clave. ¿Quién es un hermano? Pues un discípulo del reino, un cristiano, un creyente, alguien que ha decidido seguir a Jesús, se ha puesto bajo su señorío, ha reconocido a Jesús. En un pasaje atrás, Jesús está conversando con un grupo de personas, lleva tiempo ya sirviéndoles, y llegan a decirle: Señor, tu mamá y tus hermanos te están buscando. Y lo que responde Jesús es: ¿quiénes son mis padres, mis hermanas y mis hermanos? Dice: los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Qué dio a entender Jesús con esto?
que aquellos que confían en Dios y confían en Él, que se convierten en sus discípulos, forman parte de su familia. Y a eso se refiere con hermano. Un hermano es un discípulo querido, un discípulo querido por el Señor, que ha sido rescatado y salvado y forma parte de la comunidad de discípulos y por lo tanto es mi hermano o mi hermana. ¿Okay? Ese es un hermano. Entonces es importante identificarlo. Si tu hermano o hermana pecan contra ti. ¿Qué es lo que el texto me dice? Ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te escucha, ¿qué sucede? Has ganado a tu hermano. Has recuperado a tu hermano. Ok, esto es muy importante. El enfoque de este pasaje es la restauración. Cuando un hermano o una hermana peca, su vida está en peligro. Su vida espiritual, su caminar, su relación con otras personas está en peligro. Y por eso el enfoque de este pasaje es la disposición de dejar a un lado la incomodidad que podría causar el ir y confrontar a alguien con el deseo de recuperarlo, de que pueda dejar su pecado, dejar ese lugar de peligro. Como lo anterior que dijo Jesús. Cuando un discípulo es como una oveja perdida, ¿qué hace Dios? Deja las 99 y busca la oveja perdida. Y hay alegría cuando la encuentra. Así de la misma manera el enfoque del pasaje es la restauración. Que un hermano, un discípulo querido por el Señor está en peligro por su pecado y no voy a permitir que el pecado destruya a mi hermano o a mi hermana. Voy a acercarme con él porque es importante. No solo es querido por mí, sino es querido por el Señor. Así que este es el contexto de si tu hermano peca, ve y repréndele. De hecho, en un pasaje paralelo, en Lucas 17, acompáñame a Lucas 17, verso 1 al 3, es prácticamente un pasaje paralelo aquí a Mateo. Está tratando Jesús estos mismos asuntos de la vida como discípulos, la vida en comunidad. Y dice el verso 1, dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos, o sea, discípulos que han confiado en Jesús. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, preguntaste él, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Es decir, necesitamos cuidarnos entre nosotros, no solo de no hacer caer a los demás, una fuerte advertencia ahí, y no solamente de aquel discípulo que se ha perdido, ir por él, sino también de aquel discípulo que ha pecado, buscar la restauración. Así que la persona en riesgo es un discípulo y la comunidad de creyentes son una familia y necesitan reconocer esto, porque ¿sabes qué significa eso? Que todos somos responsables de todos. Esto es lo que está diciendo Jesús básicamente. Creo que hay un eco de una historia del Antiguo Testamento que más adelante veremos ese eco. ¿Te acuerdas cuando Caín, celoso, mata a su hermano? ¿Qué es lo que le pregunta el Señor a Caín? ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Y qué es lo que dice? ¿Soy acaso guarda de mi hermano? No. La respuesta es sí. Pero Caín había hecho otra cosa y es otra historia que veremos más adelante. Pero sí somos responsables, ¿me explico? Sí debe importarnos el crear relaciones en la iglesia y amar a los discípulos que Jesús ama y cuidar de otros, no solo de nosotros mismos. ¿Me explico? Eso es a lo que nos está invitando a Jesús, a dejar a un lado nuestro egoísmo, nuestro ego, tomar la cruz, vivir como discípulos que reflejan al Rey al que siguen, al Rey que se humilló para rescatarles. Y eso implica de manera inmediata preocuparme por otros, no solo por mí.
Y en este contexto, la restauración. Quizás Jesús también está haciendo eco de un pasaje en Levítico. Levítico es un libro importante y el capítulo de la ley, donde habla acerca de cómo relacionarse con Dios para el Israel del Antiguo Testamento, pero el Israel histórico, pero el capítulo 19 es uno de estos capítulos importantes donde se nos habla del amor al prójimo y qué implica amar al prójimo y cómo tenía que vivir Israel igual. ¿Qué tenía que ser Israel? Una ventana a una nación gobernada por Dios. De manera que las demás naciones pudieran voltear a ver a Israel y sorprenderse. No puede ser. ¿Qué nación hay como esta que Dios está con ellos? Y mira qué nación de justicia y de bondad como esta nación. Ese era el propósito de la ley para Israel. Probablemente hay un eco aquí. Mira, acompáñame a Levítico 19, verso número 16 al 17. Mira lo que dice. No andarás chismeando entre tu pueblo. Así que hay que cancelar Facebook. No, no es cierto, no está diciendo eso, perdónenme. ¿Qué dicen? Que sin Facebook es imposible agradar a Dios. No, sin fe dice, sin fe es imposible agradar a Dios. No dice Facebook. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová. Y mira esto. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Ahora mira, en la NTV este mismo verso quiero leerte una parte de lo que leímos. Dice, no fomentes odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes. ¿Y cómo le hago entonces? Aclara los asuntos con la gente en forma directa, a fin de que no seas culpable de su pecado. No busques vengarte, ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor. Entonces, es un llamado, ¿verdad?, a, en cierta manera, dejar nuestra comodidad para amar y servir a otros como el Señor lo hace. Bueno, regresando a Mateo, una buena pregunta sería, bueno, Señor, ok, tú nos has llamado a ser humildes, a seguirte, a ser discípulos, a cuidar unos de otros, no cuidarnos unos de los vosotros, ¿verdad?, sino cuidarnos unos a otros. ¿Cómo le hago? ¿Cómo puedo cuidarme y cuidar a otro? Mira la lista que da Jesús. Número 1, ahí aparece justo en el verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esto debe ser una confrontación personal, no pública, personal, con el propósito de ganar a mi hermano. El contexto sigue siendo el mismo, uno de humildad, uno de preocuparme por el otro. De hecho, la palabra reprender es muy interesante. Esta palabra hay un abanico de significados interesantes. Déjame explicarte algunos de ellos, o más bien describirte algunos de ellos. Reprender puede ser, por ejemplo, refutar, sacar a la luz, exponer, encontrar fallas, corregir por palabra, amonestar, mostrarle a uno su falta. Me gusta esto: llamar a cuentas o exigir una explicación. ¿Qué es reprender? Esto, llamar a cuentas a un hermano que ha pecado. Sacar a la luz, no es decir, no público, sino entre tú y yo. Oye, hay esta situación. Eso es corregir por medio de mis palabras. Pero aquí es donde creo que podemos perdernos un poquito. ¿Qué se necesita para poder reprender de esta manera a un hermano que ha pecado o que ha pecado contra mí? ¿Qué se necesita? Humildad. Se necesita humildad. Y parte de la humildad es, número 1, quieres asegurarte de que ha pecado. No quieres que sea solo tu preferencia personal
o algo que a ti personalmente te molesta, pero no es un pecado. No reprendemos por esas cosas, ¿me explico? Es si ha pecado, si es muy claro que hay una situación de pecado. Es ahí donde como hermano o como hermana tengo que ir involucrarme y buscar la restauración del discípulo que ha ofendido. Si ha pecado, eso es muy importante. A veces confundimos las cosas y pensamos que algo es pecado cuando no lo es necesariamente. Y al ratito vamos a ver cómo poder filtrar eso para asegurarme que hay una situación que realmente es pecado. Entonces requiere humildad, saber si es pecado realmente. Una siguiente cosa, la humildad requiere autoexaminarme primero antes de ir y exhortar a alguien. Jesús dijo, no juzgues a los demás, no reprendas si primero no haces esto. No te fijes en la paja del ojo de tu hermano si primero no ves la viga que tienes en el tuyo. Primero trata con tu ojo para que veas bien y entonces puedes ir y ayudar a tu hermano con la astilla que está en su ojo. Lo que está diciendo Jesús es, reprender a un hermano no es tomar el lugar de Dios, no somos jueces. Más bien lo que estamos haciendo es ayudando a nuestro hermano a regresar al Señor, a restaurar su relación con Dios. Y eso requiere también que yo examine mi propio corazón, que yo examine mis motivaciones de hablar con esta persona. Y una tercera cosa que es muy, muy importante también en este proceso. No solo tengo que examinarme a mí mismo, considerar si realmente es pecado. Mi motivación principal tiene que ser ganar a mi hermano. No señalar su falta meramente. Para eso somos muy buenos, ¿verdad? Pero no solamente señalar la falta. Es importante señalar la falta, pero también es ponerme ahí, estoy para servirte. Estoy lo que necesites. Por eso, el mejor lugar donde se puede dar la restauración si hay pecado es si existe una relación. Y por eso se nos está invitando a darnos cuenta que no solo existo yo en la iglesia, ¿me explico? Sino que he sido puesto en una comunidad para aprender a servir y amar, y también para aprender a escuchar a otros cuando se acercan a mí. La reprensión funciona muy bien cuando existe una relación, cuando puedo acercarme con alguien y decirle, ¿sabes qué, mi hermano? ¿Puedo tomarme un café contigo? ¿Puedo platicar contigo? Mira, he visto estas cosas, corrígeme si estoy equivocado, pero yo he visto estas cosas, me preocupas, estoy para servirte. ¿Okay? A lo mejor puede ser incluso una reprensión firme, pero está llena de amor y preocupación por el otro. Si te escucha, dice, lo has ganado. Pero puede haber la posibilidad de que esa persona diga, estás loco, no me interesa, no me vuelvas a hablar, no te metes en mi vida, ¿sí? O nadie aquí hace eso, ninguno hacemos eso. Sí, ¿verdad? Sí puede suceder, ¿verdad? ¿Qué hacemos si a la persona que ha pecado y hemos pasado por este proceso y estamos buscando ayudarle, no nos escucha? ¿Le echamos montón? No. Déjenme explicar por qué no, pero ahorita vamos a leer lo que dice. En el verso número 16 dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, ¿qué haces? Dije, ¿le echas montón? No. Si la restauración es como discípulos del reino, preocuparme por otro discípulo que ha pecado y acercarme con él para buscar su restauración, y todo proviene del amor y el deseo de restaurar al hermano, y no me ha escuchado, ¿qué significa ir por 2 o 3 testigos? Ir por más discípulos que aman a este hermano y que buscan su restauración. ¿Me explico? No es echarle montón, más bien es buscar la ayuda de otros que también aman a este hermano, que también se preocupan por él y que también quieren ayudarlo en su restauración. Pero fíjate que también se convierte en un filtro para mí. Se convierte en un filtro porque si yo voy con estos hermanos y les expongo el caso,
puede ser que estos hermanos me digan, ¿sabes qué? Mi hermanito, mi hermanita, estás mal. Este hermano no está pecando. Estás viendo cosas que no son. Entonces es también un filtro para mí. Eso también me protege de estar actuando de una manera que está equivocada. Pero puede resultar que estos otros hermanos puedan conmigo compartir esta carga y podemos ir no para sentarle en la mesa de acusados, en la silla de acusados, sino para ayudarle a ver lo que no puede ver. Ahora, puede suceder que aún así este discípulo no reaccione. Puede suceder. ¿Qué dice Jesús? Mira, si no los oyere a ellos, dice el 17, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué significa esto de dilo a la iglesia? Posiblemente sean como muchas otras palabras de Jesús que a veces podemos sacar de contexto o podemos usar de una manera que puede lastimar más que ayudar. No quiero que perdamos de vista que el propósito de todo esto es restaurar al discípulo que ha pecado o cuando hay un conflicto. Entonces, ¿qué significa decirlo a la iglesia? Pues ve tú personalmente, no públicamente, personalmente, y trata el asunto. Si no lo escuchas, no te escucha, ve por otros discípulos que lo aman y busca restaurar al hermano. Si no te escucha, ve por más discípulos que lo aman y busca tratar el asunto. Es en ese sentido en el que Jesús habla de dilo a la iglesia. Ahora tenemos que entender una cosa. Las iglesias en el tiempo de los primeros cristianos eran casas iglesias, por circunstancias que se dieron en ese momento, y cuando pudieron construir lugares y reunirse en lugares grandes, muchos lo hicieron. Pero las iglesias eran pequeñas, 15, 20 personas. Entonces, cuando un asunto pasaba en una familia así, pues en realidad era un asunto que podía enterarse toda la iglesia, ¿me explico? Y que toda la iglesia podía participar para ayudar en la restauración de este hermano. Y se convertía en un siguiente filtro. Quizás este grupo de discípulos no está entendiendo el asunto y a lo mejor todos juntos pueden ver qué está sucediendo. Pero muchas veces se ha sacado esto de contexto y se ha utilizado para, de una manera sin cuidado, exhibir a personas delante de los demás. Y no es precisamente lo que Jesús está enseñando aquí. Diferentes iglesias tienen maneras diferentes de aplicar de manera práctica esto. Nosotros aquí en Semilla entendemos que una manera práctica de aplicar dilo a la iglesia el día de hoy en las circunstancias que tenemos es habla con los líderes de la iglesia. Entonces, si hay un asunto de conflicto que has intentado resolver, no se ha resuelto, has buscado resolverlo con otros hermanos cercanos y no se ha resuelto, entonces un siguiente paso sería dilo a los líderes, de manera que juntos puedan trabajar por la restauración del hermano que ha pecado. Pero existe también la posibilidad de que no escuche. Dice entonces, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué significa eso? Bueno, diferentes interpretaciones, pero hay acerca de esto. Pero ¿cómo trataba Jesús a los gentiles y a los publicanos? ¿Qué es un gentil y un publicano? Un recaudador de impuestos. En el tiempo de Jesús sería algo así como un traidor a los judíos, y que regularmente cortaban toda relación con esa persona. Era visto como un pecador señalado, ¿okay? Pero ¿cómo Jesús trató a los gentiles y a los publicanos? Les amó, confrontó su estilo de vida, pero les amó, buscó su restauración. Entonces, creo que una manera como nosotros lo entendemos, aunque puede haber diferentes maneras en la que quizás otros lo entienden, como una manera en que lo entendemos, y que creo que hay varias razones de por qué lo vemos así, es tenlo como un incrédulo. Es decir, quizás descubres que la razón por la que ese hermano vive así es que no es un cristiano en realidad. ¿Qué tienes que hacer? Predicarle el evangelio. Predicarle el evangelio, hablarle del evangelio. Quizás la relación puede que cambie y puede ser diferente porque hay un conflicto no resuelto.
pero no quieres cerrarte a la posibilidad de que ese hermano, de que ese discípulo, que a lo mejor no lo es en realidad, pueda llegar a serlo a través de compartirle, predicarle el Evangelio. Ahora hay casos, situaciones, y que es un asunto muy complejo, hay casos donde se requiere de otro tipo de acercamiento cuando hay alguien que está haciendo daño en la iglesia a otros discípulos. Y hay otros pasajes donde sí habla, por ejemplo, de disciplina de parte de la iglesia hacia quizás algún discípulo que está dañando, destruyendo, apartando a otros. Hay otros pasajes y que quizás requerirá de estudiarlos con atención para entender esas situaciones a las que se refiere. Pero hay otros pasajes, por ejemplo, con alguien que predica falsa doctrina, con alguien que aparta a la gente de la fe. La Biblia es clara y dice, ¿sabes qué? No tengas una relación con una persona así. Ni siquiera le abras la puerta. ni siquiera lo invites a comer a tu casa. Entonces, pero en este caso Jesús está hablando de restauración de conflictos dentro de la iglesia. Y por eso, como cada caso es muy particular, quizás el exponerlo a los líderes y que los líderes puedan examinar lo que está sucediendo va a proveer de la sabiduría para saber qué hacer en cada caso. ¿Okay? Pero de entrada Jesús dice, trátalo como un incrédulo, predícale el Evangelio. Predícale el Evangelio. Ahora Jesús dice algo aquí que es un poquito más serio todavía. Dice en cuanto a la autoridad de la iglesia. Dice el verso número 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están congregados, donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora, no tenemos un paralelo de este pasaje en otros, o sea, de estos versos que leí, 18 al 20, en otros evangelios. Pero sí tenemos un paralelo en el capítulo 16, cuando Jesús le dice a Pedro que Él es el que va a establecer a su iglesia y que todo lo que se ate en el cielo será atado en la tierra y todo lo que se desate en el cielo será desatado en la tierra. ¿A qué se refiere Jesús? Bueno, creo que en estos versos Jesús sí está hablando de la autoridad que ha recibido la comunidad de discípulos para llevar a cabo la voluntad de Dios y su propósito en el mundo. Entonces, déjame ponerlo así. ¿Qué significa que lo que se desata y ata en el cielo se ata y desata en la tierra? Significa que la realidad espiritual y la realidad física en la Biblia están entrelazadas. De manera que cuando nos reunimos a adorar al Señor, no estamos solos. Jesús dice que donde dos o tres están congregados, Él está allí y su presencia está allí con los discípulos. Esto es muy tremendo y es un gran privilegio, pero una gran responsabilidad. Dios quiere llevar a cabo su plan en el mundo a través de su iglesia. A través de su iglesia, a través de nosotros, a través del cuerpo de discípulos. En todo el mundo Dios está ejecutando sus planes. Y Dios ha dotado a la comunidad de discípulos la autoridad y la responsabilidad de discernir y llevar a cabo su plan en el mundo. Ahora, ojo, no está diciendo Jesús que lo que dice una iglesia específicamente o lo que dice una persona o lo que dice un pastor es equivalente a lo que Dios dice. No es lo que Jesús está diciendo. Sino que la iglesia tiene el privilegio de proclamar la verdad de Dios. La iglesia tiene el privilegio de proclamar la obra de Dios. Entonces, ¿sabes qué es esto? Que no nos reunimos nada más para tener un club de optimistas. Eso es lo que significa.
No nos reunimos el domingo para saludarnos y qué lindo y es muy padre convivir con las personas y como que te anima y te cargas de energía para la siguiente semana. No, no es solo lo que hacemos. ¿Sabes qué significa que nos reunimos en domingo? Que públicamente estamos anunciando al mundo que Jesús resucitó, que Él ha vencido al mal y que un día vendrá para establecer un reino de paz y justicia. Eso es lo que proclamamos cada que nos reunimos. Qué responsabilidad, ¿verdad? Así que, en este sentido, ¿qué significa ponerse de acuerdo y orar juntos si Jesús está ahí? Creo que en el contexto específico está hablando en asuntos de restauración y de perdonar a los hermanos, de resolver conflictos. Pero claro, en el gran cuadro está hablando de la iglesia como aquella que proclama al mundo quién es Jesús. Tenemos ese enorme privilegio y esa enorme responsabilidad, porque el mundo también nos observa a nosotros. ¿Y qué es lo que tiene que encontrar? Una comunidad de perdón y reconciliación, que proclama el reino de Dios, la victoria sobre el pecado y la muerte, la resurrección del Señor Jesús. Pero entonces, Pedro se le ocurre preguntar algo. Y mira lo que dice Pedro en el verso número 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Yo no sé si Pedro está en ese momento haciéndole a los discípulos como, ¿no? O algo así como de, lo voy a impresionar, ¿eh? Porque Jesús seguro ahorita va a decir: no, Pedro, ¿cómo crees? No, eso es mucho. 2 veces es suficiente. Bueno, 3 si quieres, ¿no? Entonces no sé si Pedro está pensando así, pero me lo imagino así diciendo: ¿hasta 7? ¿Qué abnegado, Pedro? Y mira lo que le responde el Señor. Verso 22. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué es esto de 70 veces 7? ¿A qué está haciendo referencia Jesús? Su primera respuesta de Jesús es que el perdón de Dios es sin límite. El perdón de Dios proviene de la riqueza de su amor y su generosidad. Pero Jesús está respondiendo con algo que Pedro y todos habrían entendido muy bien. Hay solamente 2 pasajes en la Biblia, solo 2 pasajes en los que se usa esta expresión de hasta 70 veces 7. Solo existen 2 pasajes. Así que uno es este, y por lo tanto Jesús está haciendo una relación directa con el otro pasaje. ¿Cuál es? ¿Te acuerdas que te conté de la historia de Génesis? Bueno, Caín, en envidia y celos contra su hermano, el Señor lo confronta y le dice: el pecado, Caín, está a la puerta buscando devorarte como una bestia salvaje. No lo permitas. Pero Caín cede y en sus celos mata a su hermano. Y entonces el Señor lo expulsa y pone esta señal sobre él, que cualquiera que matare a Caín va a recibir 7 veces lo que Caín recibió. Así que se va Caín, construye una ciudad, y es una ciudad al estilo del carácter de Caín, que termina con un hombre llamado Lamec, que esclaviza mujeres y es así un hombre violento y terrible, que hace una canción. Hace una canción, y su canción básicamente trata de cómo mató a una persona y cómo si a Caín, el que mate a Caín, le van a caer 7, va a ser 7 veces el castigo de Caín, a él tendría que ser 70 veces 7. Entonces, ¿sabes? Es un hombre que su orgullo, su medalla de honor es lo vengativo, lo violento que es cuando alguien trata de hacerle algo. Ese es su orgullo, se siente feliz de cómo pudo destripar a alguien que intentó hacerle daño. Y Jesús está haciendo alusión a esa historia. ¿Por qué? Porque el Lamec representa a la historia humana, es símbolo de nuestra naturaleza. Lo que es natural para nosotros es responder. Lo que es natural para nosotros es vengarnos e incluso hacer el doble de lo que nos hicieron. Lo que es natural para nosotros es guardar rencor, o de alguna manera hacerle pagar a la persona lo que nos hizo.
Y Jesús está diciendo que la comunidad del reino, aquellos que siguen a Jesús, tienen que ser completamente lo contrario a Lamec y la ciudad de Caín. No caracterizados por la venganza, por la ira, sino por el perdón, por la restauración, por imitar al Rey al que sirven. Esa es la respuesta de Jesús. Y por eso la segunda respuesta es una parábola que estoy seguro que todos conocemos. Mira esta historia que cuenta Jesús. Dice en el verso 23: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Entonces está este rey que está en todo su derecho de, vamos a ver quiénes me deben y vamos a llamar a cuentas. Y descubren a un hombre, a un sirviente suyo, que le debe una cantidad impresionante. Para ponerlo en perspectiva, el salario mínimo de ese tiempo era 1 denario al día. 1 denario. Un talento, ¿no?, es lo que un obrero podía aspirar a ganar la mitad de su vida. 1 talento. ¿Cuántos le debe? 10,000 talentos. Es una manera de decir, le debe millones de millones. O sea, es incalculable, no puede pagar la deuda. Entonces dice el verso número 25: a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. O sea, el rey está en su derecho. Y en ese tiempo esa era la manera en la que se cobraban las deudas. O sea, el contrato dice que me tienes que pagar, no me puedes pagar, vas a tener que trabajar tu familia como esclavos para generar lo que me debes, y cuando termines de pagar puedes salir libre. El problema es que ni siquiera siendo su esclavo, él y su familia podrían pagarle, jamás. Es incalculable la deuda. Entonces mira lo que dice el siervo en el 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. No, es imposible. Pero mira, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Estaba en el derecho, pero hizo a un lado ese derecho por liberarlo de la deuda. Podía pagarle, había algo que le ofreciera que dijera: bueno, te voy a perdonar, porque no, fue pura bondad, misericordia. Entonces mira lo que sucede en la historia. Dice el 28: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. O sea, nada comparación de lo que le debía el otro. Y haciendo de él, le ahogaba, diciéndole: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Cómo debió responder este siervo? Perdonándole, ¿estás de acuerdo? Le perdonaron una deuda incalculable. Pues mira, verso 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Pero aquí está lo ridículo. Para pagar la deuda tiene que trabajar, ¿no? ¿Y cómo puede trabajar desde la cárcel? Es decir, este siervo ha ido más allá de lo que es justicia, e incluso coloca a este consiervo en una posición donde ni siquiera podría pagarle. Entonces mira el final de la historia. 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Qué interesante, porque ¿se enojó por la deuda? No. ¿Por qué se enojó? Por la falta de compasión. Así, bueno, espera.
Esta es una de las cosas que dice Jesús que sí lo dijo en serio, así como lo dijo. Mira, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Glup. ¿Ah? Ok. ¿Qué significa esto? Bueno, sin duda alguna, Jesús ha usado muchas veces la exageración en su lenguaje para decir que algo es muy serio. La semana pasada vimos, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. O si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. No está hablando literal Jesús, ¿verdad? Pero está hablando de que el pecado es un asunto serio. Aquí también Jesús está diciendo que perdonar es un asunto muy serio para Él. Sobre todo porque la parábola consiste en comparar cómo Dios nos perdona con la manera en la que nosotros tratamos a los que nos ofenden. Dios nos perdona una deuda incalculable y muchas veces no estamos dispuestos a soltar a otros, perdonarles. Bien, antes de terminar el día de hoy, yo quisiera cerrar este mensaje recordando algunas cosas. Pues ya vimos algunos pasos, ¿verdad? Si alguien peca o peca contra mí, debo buscar la restauración de esa persona porque el pecado daña, destruye las relaciones. Cuando alguien me ha ofendido, tengo que estar dispuesto a ir porque es esta actitud de no voy a permitir que el pecado me separe de mi hermano o separe a mi hermano. Ya no se trata de voy a ir a decirle todo lo que me hizo porque no se va a quedar así, sino más bien no voy a dejar que el pecado destruya a mi hermano. Es una actitud muy diferente y que requiere de autorreflexión, de buscar al Señor, de primero tratar el asunto para ir con ese hermano y estar seguro de lo que no es un malentendido, sino de que es un asunto de pecado. Pero para terminar, ¿qué es perdón y qué no es perdón? Porque creo que a veces puede haber una confusión respecto al pecado, perdón, a la falta de perdón o al perdón mismo. ¿Qué es? Bueno, perdonar, número uno, no es ignorar. ¿Ok? No es ignorar. Bueno, pues lo voy a perdonar, lo amo y nunca trato el asunto con esa persona. Perdonar no es ignorar. De hecho, ignorar es falta de amor. Voy a poner el ejemplo más ridículo del mundo, pero me vas a entender. ¿Nunca te ha pasado que sirvieron frijolitos, taquitos, le pusiste verdura a los tacos y nadie fue tan amable como para decirte que traes un frijolazo ahí en la sonrisa? Todo el mundo te ve, platica contigo, pero nadie se atrevió a decirte, oye, necesitas ir al baño. ¿Sí me explico? Dije que era la ilustración más sonsa del mundo, pero ¿entiendes a lo que me refiero? Es muy amoroso ir y decirle a una persona, te ves mal, necesitas hacer algo. ¿Sí me explico? Entonces, el ignorar no es amor y no es perdonar. Número dos, perdonar tampoco es permitir un abuso continuo, sobre todo en escenarios de violencia física o algún tipo de abuso fuerte. Perdonar no es permitir el abuso. Déjame ponerlo así. Si estás pasando por una situación de abuso y violencia, lo que tienes que hacer es más bien denunciar a esa persona. Pero sí tienes que perdonarla. Y ahorita vamos a ver que perdonar no es lo mismo quizás que restablecer la relación, sino que es un acto de la voluntad. Pero esto es importante, perdonar no es, el hermano sigue robándole a los hermanos dinero, pero lo estamos perdonando y no le decimos nada. No, ¿Sí me explico? Tienen que confrontar a esa persona, no puede seguir abusando de los demás. Entonces, perdonar no es permitir el abuso, ¿ok? Pero tampoco es tomar una acción violenta o vengarme o actuar en mis propias fuerzas, ¿ok? Número 3, perdonar no es lo mismo que la reconciliación, pero es el camino a la reconciliación. Verás, reconciliarme con alguien requiere de dos. Requiere que los dos estén de acuerdo, que se haya confrontado el pecado, que haya habido perdón, confesión.
y que se trabaje para que pueda haber reconciliación. A veces no puede haber reconciliación inmediata porque la otra persona no está dispuesta a escuchar, a pedir perdón. Entonces quizás no hay una reconciliación inmediata, pero perdonar es dejar la puerta abierta para la reconciliación. Perdonar, como vimos en esta historia, este rey estaba en su derecho de cobrar, pero ¿qué hizo? Perdonó. Y por eso Jesús al final dice, si no lo perdonas de todo corazón. El perdón es un acto de la voluntad, de un corazón que ha recibido el perdón de Dios. Este perdón inmerecido, este perdón ilimitado, que ha recibido la generosidad de Dios en su vida. Esta persona tiene la capacidad en el Señor y bajo el poder del Señor en su vida de perdonar. ¿Es fácil? No. ¿Requiere tiempo? Muchas veces requiere mucho tiempo. Pero no requiere que la otra persona pida perdón. Perdonar es algo que yo tengo que hacer aunque la otra persona no lo busque o lo reciba. El perdón es muy importante, familia. No quisiera que nos fuéramos de aquí sin pensar. Somos personas que somos identificadas por eso, por perdonar, por amar, por servir. No quiero que te vayas muy lejos, en casita. Yo sé que muchos de ustedes han pasado por situaciones, ya sea desde violencia hasta alguien que te ha dañado y dañado en serio. Te animo a que busques una consejería y que busques ayuda para ese proceso de poder buscar al Señor y perdonar. Pero también quiero pensar en el círculo de casa, que a veces tardamos en perdonar. Queremos que la otra persona haga cosas para entonces poder perdonarla. Y eso es orgullo. Como el siervo al consiervo, que lo puso en una situación donde era imposible que le restituyera. Y eso está mal. Cuando yo cierro la puerta a que la otra persona pueda de alguna manera restaurar lo que hizo. Eso es no perdonar, ¿me explico? Yo no puedo controlar si la otra persona quiere buscar la reconciliación, pero yo sí puedo poner a la otra persona en una situación donde puede haber una oportunidad de una reconciliación. Quizás no inmediata, pero más adelante. Y quizás la relación no necesariamente va a ser la misma. Por ejemplo, cuando hay un abusador, ¿no? Pero puede llegar a haber un momento donde pueda haber perdón, donde pueda haber ese momento de predicar el evangelio y decir, te perdono, porque el Señor me ha perdonado y no tienes que cargar con eso. El Señor te ama. Y a lo mejor no van a ser best friends, ¿no? Pero está ahí esa oportunidad de que esa persona enmiende o corrija lo que hizo. Qué difícil. Qué difícil. Pero, ¿quién está entre nosotros? El Señor que ha resucitado. ¿Estás de acuerdo? Vamos a orar. Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por esta exhortación que nos hace, Señor, a revisar nuestro corazón, Señor, y revisar las maneras en las que nuestro orgullo nos impide muchas veces el buscar la reconciliación, el amar a otros, el buscar su bienestar espiritual. Perdónanos, Señor, cuando nuestra actitud es la de exigir, la de demandar, Señor, la de maltratar incluso, la de abusar de aquellos que nos han lastimado. Ayúdanos el día de hoy a poder vernos como tú nos ves, a poder recordar lo que tú hiciste por nosotros, a apreciar que tú nos has perdonado, Señor. Y yo te pido por nosotros, Señor, hoy, como tu familia, ayúdanos a buscar a aquellos que necesitamos reconciliarnos con ellos, pero también ayúdanos, Señor, a enmendar a aquellos que hemos lastimado dentro de lo que nos es posible, Señor. Te lo pedimos, por favor.